lo que resulta es que las iglesias se hacen su propia institución y dejan de propagarse. No sé, no lo encontraron escrituralmente, pero lo hicieron y pusieron a las personas a cargo de estas instituciones y dándole algunas cosas válidas, de siervos de Dios válidos, estaban allí. Pero esas personas no fueron llamadas a esas instituciones rígidas, académicas o eclesiásticas. Esta gente está llamada para moverse como apóstoles o comisión apostólica. Si usted es llamado a ser pastor y debe irse allá para ser labor, o si es un ministerio móvil, entonces va y lo hace. Pero si tomamos la crema de estas congregaciones y las ponemos dentro de las instituciones, pasan dos cosas. Roba el liderazgo de entre las congregaciones locales. Roba roba el liderazgo, les quita la tarea y pierde la dimensión de su obra. Como segundo, coge a estas personas a una institución no bíblica o no escritural, y esto no es en contra de nadie, no. Estamos hablando como principios, ¿no? Esta institución es hombre con hombre que deben estar allí en la actividad, en la acción, pero no metidos allá. El resultado es obvio para mí. Que dado un espacio de tiempo sencillo, eso llega a ser el gobierno, la influencia y la forma de carácter y contenido para todo lo que sucede dentro de la iglesia. La institución sustituye al cuerpo apostólico. Si es que la institución llega a ser intelectual, entran a la iglesia como si se vuelven herejes, entran como herejes. ¿Qué es lo que sucedió heréticamente en nuestras denominaciones? ¿Fue la iglesia o fueron los seminarios? ¿Fue la iglesia presbiteriana que se dañaron o fueron los pastores presbiterianos que se dañaron? Harvard, Yale, Oberlin. Hace algunos años, bajo una unción, yo tuve un espíritu de pelea. Dije, por la gracia de Dios, vamos a recibir esas instituciones de regreso. Por cualquier propósito, Dios los puede utilizar, porque fueron compradas con dinero redimido. Estas que ahora están... Fui a Princeton hace un año y todos los libros que estaban eran teología de liberación marxista. En Princeton, Strong's, Alexander, Warfield. Y ahora es una fortaleza del error. ¿Cuántos se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando eso es la sede, cuando la institución es la sede, tenemos un corazón que está bombeando sangre al cuerpo, pero ese corazón no es nacido en las escrituras. Ni siquiera los seminarios bautistas, los colegios de diferentes... Y esto no soy. ¿Quién soy yo para juzgar a estos hermanos?
en una manera negativa. No, eso no es mi idea, es lo que estoy diciendo. Como principio, como filosóficamente, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Uno de los resultados es que muchas congregaciones, y no voy a pelear sobre esto, muchas congregaciones locales tienen alguna situación de entrenamiento bíblico y esto es mejor que nada. Y es mejor que reciban su enseñanza bíblica a nivel local que vayan al seminario, pero todavía es algo a un espacio muy corto. ¿Quieren decirme alguna cosa, preguntarme, mandarme a la casa o alguna cosa? Yo sé que algunos de ustedes son producto de instituciones y no quiero ser negativo contra su trasfondo. Se da el ejemplo de las denominaciones, por ejemplo los anglicanos episcopales, como hace 50 años cambiaron los seminarios y eso causó la caída de la denominación. ¿Acaso cuando los hermanos van a ciertas instituciones llegan arrogantes y cosas así, que se puede hacer con eso? Bueno, la Universidad de Elim es una buena institución, dice, pero yo estoy dándoles mis convicciones, nunca he hecho esto antes. Ustedes pueden, esto va en cinta y ustedes se pueden acribillar con esto, mandan un año sabático a Chipre, pero es un artículo corto que quiero leerles. Esto es de Harvey. Él tuvo un grado en educación, un título en educación. Dice, ¿cuál es el rol de la educación superior? Y este no es un hombre que no tiene nada en contra de la educación como tal. Hace 12 años yo escribí estas palabras. El candidato misionero debe educarse. A veces retractado de este pensamiento. La obra del Señor no es un asunto profesional. No podemos decir que un joven X que quiere prepararse al ministerio toma unos cursos y ya es un misionero. Tal vez son ciertos métodos que le profesionalizan a alguien, pero es difícil que esto no, para que él sea un ganador de almas, no se puede llevar a cabo con la disciplina psicológica, pero la educación debe ser relevante a las necesidades del estudiante. Algunos han pensado que miles de estudiantes aprendieron millones de horas de estudio aprendiendo latín y nunca lo utilizaron. Obviamente, pocos materias de las universidades no son relevantes para el reino de Dios, pero la gente no es misionera cuando no aprende a orar, cosa que no es una materia que se dicta en las universidades. Un lingüista puede descifrar acerca de una literatura en África del Sur, pero esto contribuye para que más Zulus en África conozcan a Jesús. Sí, Dios puede utilizar a gente muy educada, a Moisés y a Pablo, pero Dios no pudo utilizar a esos hombres hasta que fueron quebrantados. Moisés 40 años en el desierto y Pablo 3 años en el desierto. Ningún hombre en la escritura llamado por la Biblia, después de su llamado, fue a buscar educación académica secular.
Timoteo más o menos tenía 20 años cuando fue llamado. Y Pablo no se le dijo que vaya a Jerusalén bajo un Gamaliel o a Grecia para estudiar los estoicos. Timoteo aprendió y practicó buena teoría de educación. Estaba llenando un vaso vacío con las cosas apropiadas. Intelectualismo es el sobreénfasis en un asunto específico y para especializarnos, para ser profesores de universidad, nos especializamos. Pero esto necesita un trasfondo general y el experto, en vez de dedicarse a hacer cosas así, lo ideal es que pueda compartir información general. Hay pocas personas que conocen suficiente de todos los campos como para vivir normalmente. Por lo tanto, nadie puede estar seguro en asuntos específicos en ciertas materias académicas. Por eso, el microbiólogo o el astrofísico tienen más preguntas o están cualificados para no los llaman a ellos para que vengan a solucionar problemas de terrorismo internacional. Otro problema es que muchas personas creen que los científicos pueden hacer los hechos acerca del universo solo para comprobar que en esta base pueden asegurarse las filosofías personales de la religión, que la ciencia no comprueba nada hasta cierto punto. Esta sobreestimación acerca de la ciencia, como psicología, piensan que todas las personas que saben acerca de algo, hasta cierto punto es un genio en todos los asuntos, pero eso no es tal. Gente pensante se da cuenta que esto no es cierto y que nuestra preocupación es que especialistas, cuando hacen cosas acerca de la Biblia, y luego se impresionan sobre las demás cosas. Universidades son neutrales, los profesores muestran a ambos lados de la materia, no hay tal. Los profesores religiosos de las universidades dicen que la Biblia es una enciclopedia mitológica. Al comenzar a educar a las personas dicen que pueden ser educados en cualquier asunto para estudiar la escritura, en aprender griego y hebreo, pero el asunto intensivo, la teología contemporánea, puede aprender mejor al Señor. Pero déjeme aumentar esto. Mucha de mi educación, yo lo hice por correspondencia y estudié muchísimo. Yo era un producto de la Gran Depresión. Yo recuerdo un tiempo cuando quería tomar un curso de $11 y no podía hacerlo porque no tenía eso. Tal vez aquí no se acuerden de la Gran Depresión porque no son tan viejos. Yo tenía una sospecha que tú eras también, pero no quería avergonzarte. No es que teníamos poco dinero, no teníamos nada de dinero. Una cosa es, nosotros cambiábamos cosas, no teníamos dinero, cambiábamos cosas una por la otra. Yo me sentí como en segundo grado en ciertas cosas. Los últimos años me di cuenta que ellos les dicen que fuera de disciplinas de laboratorio donde uno necesita el equipo de residencia, dicen que estudiantes que se han educado fuera de los institutos académicos estaban más entrenados que los estudiantes académicos porque tenían que hacer sus asuntos porque no tenían la ventaja de enseñanza residencial en los profesores o instituciones académicas y que sus monografías eran superiores y por lo tanto eran mejor educadas. Un poquito tarde, pero me dio gusto porque yo tomé clases fuera de las instituciones por correspondencia.
Me imagino que este es un hermano libre, pero no es carismático, pero él dice, necesitamos ahora 10 miles de jóvenes llenos del Espíritu Santo, más que seminarios llenos de gente, para alcanzar a las masas. Pablo le enseñó, sabía toda la sabiduría, pero dijo que lo cuenta como pérdida para servir al Señor. Este es un artículo reciente que recibí. Dice, la verdad en la enseñanza, que de los títulos, esto lo escribe, tal vez no leerían su literatura. Técnicamente es bueno. Kristen Stendhal. En la escuela de asociaciones, de escuelas teológicas, sería bueno que todos los seminarios dejen sus posiciones académicas para que todos abandonen la persecución de grados doctorales o académicos, sino que mejor sería que uno estudie para ser pastor, maestro o profeta. Es bueno oír de una persona que tiene 4 doctorados. Dice, ¿para qué perseguir los doctorados? ¿Sí sirvieron de algo en el ministerio, en el llamado de Dios, en el compromiso moral, en la disposición del Espíritu Santo para practicar el ministerio? Después de todo, un diploma solamente significa que el estudiante estuvo en la clase estudiando a un loco que nunca llamó a ser pastor y también ni siquiera tenía la visión para enseñarles a pastores. Dice, no entiendo por qué la Universidad de Harvard le mantiene a este profesor, pero en la cultura occidental se da grados académicos por el aprendizaje. En el siglo XIII se comenzó esta mala costumbre. Y en el siglo XIII, la Universidad de París comenzó a dar el primer grado bachillerato. Oxford dio un grado y las colonias en Estados Unidos comenzaron a dar grados académicos después de los estudios, especialmente estudiantes de divinidades y no fue sino hasta el siglo XX grados académicos en la rama teológica no se comenzaron a dar sino hasta el siglo XIX. Ahora se requiere que un estudiante teológico tenga alguna educación de campo y esto lo alarga el proceso. Y hay ciertas obras que son no hay algunas ciertas obras que los estudiantes teológicos tienen que realizar que ciertas personas no pueden evaluar. Entonces yo digo, mis ovejas oyen mi voz, pero no tengo un doctorado en mi voz. Yo creo que nos cansamos de este artículo. Bueno, voy a leer un poquito de 2 cartas que recibí de 2 varones. El uno es un graduado de un seminario. Algunos le conocen, no lo voy a mencionar por nombre. Es un buen amigo de California. Graduó de un seminario luterano. Por muchos años soñé que el entrenamiento de formación de líderes, pero Dios no me permitió. Y ahora vi los hombres que enseñé y discipulé en forma productiva. Y me demuestra que los elementos cruciales en la educación, en la relación bajo autoridad dentro de un cuerpo de cristianos, es de mucho amor. Uno de los hermanos en particular
es un hombre cambiado. Mientras estos hombres son probados en el ministerio y servicio, son las técnicas de la naturaleza, no para que ellos ministren, sino para que ministren mejor y para que no caigan en error repitiendo cosas que la iglesia a través de la historia ha caído. La perspectiva buena que tenemos ahí es que Dios se mueve en una verdad presente y no en algo pasado solamente. En exégesis para traer que la palabra de Dios crezca. Yo no quiero predicar a académicos, sino para las personas en las cuales podemos comunicar y motivar a los cristianos para vivir la vida cristiana. Un balance sistemático para que donde se encuentra la verdad y qué es la verdad. Y ninguna de esas cosas no están de acuerdo con los criterios del Nuevo Testamento. Esto no requiere una educación institucional. Dice, mi enseñanza en el seminario, dice, en ninguna manera estos profesores eran ministros. Los académicos producen académicos, los pastores deben producir pastores. La segunda carta de un graduado del seminario. Él dice, estas son las cosas que no recibió en el seminario. Utilizando el poder de la oración, orar en el Espíritu, sanidad, teológicos principios, sanidad, pacto, ministrando las necesidades de las personas, liberación, profecía, interpretación de la palabra, lenguas, interpretación, audiovisuales, griego del Nuevo Testamento, cómo usar el léxico, la concordancia, historia de la Biblia, integración de los dones del Espíritu Santo, evangelismo de poder, los fundamentos de la fe, dones de administraciones, finanzas, reconocimiento de los ministerios, estructura del Nuevo Testamento, los patrones, por ejemplo, Efesios 4, etc. La naturaleza de compartir, pastorear el cuerpo, relación entre pastores. Dice, todas esas cosas no recibí en el seminario. Y esas son las cosas precisamente las cuales yo necesito para pastorear. Tengo un hermano que es un graduado de la Universidad de Yale. De vez en cuando, y muy cristianamente le manda la porra a la universidad. No sé cómo se hace, no sé cómo lo hace, pero categóricamente yo no aprendí nada en Yale. ¿Y qué quiere decir? Lo que quiere decir es que no le equiparon para vivir. Educación es equipo para vivir. Hay una educación en un asunto secular donde una institución se le da pero cuando viene a este asunto tenemos criterios bíblicos que son claros. Yo preparé un currículo a un punto donde creí que no se necesitaba una institucionalización, debe ser enseñado a un nivel de la iglesia por una compañía apostólica en sus tiempos de reunión. Tiene 10 puntos. La Trinidad, Satanás, la Escritura, el hombre, Cristo, el Espíritu Santo, reino, ministerio, futuro. Todo esto está en la Escritura.
Mi visión personalmente, en cualquier formato que lo hagamos, si lo hacemos en una situación trillando en el camino, eso es muy bueno, porque tenemos un grupo de personas, podemos hacer mucho trabajo, o si es que se hace en la iglesia local. Yo creo que mi tarea no es dar a una persona 4 o 7 años y dándole todo lo que necesita saber. Mi tarea es proveerle con los fundamentos que Pablo aparentemente les dio a tesalonicenses en pocas semanas, y seguramente lo dio en Éfeso en pocos años, porque en 2 años ya había gente que estaba plantando iglesias. Ahora estoy mirando, usted puede hacerlo con esto que sea, la posibilidad que en 6 semanas en una situación local, tomando ministerios que están creciendo, dándoles una enseñanza de fundación, una base sobre la cual puede construir el resto de sus vidas. Yo me muero estudiando. Yo me moriré estudiando la escritura, porque la escritura es infinita. Nunca puede uno parar de ser estudiante. Pero si es que no tiene una base de la cual trabajar, entonces se mete uno en 10.000 tangentes. Para mí, ahí está el primer principio de Hebreos 6. Esos primeros principios, arrepentimiento, fe, posición de manos, resurrección de los muertos, bautizo, fe, resurrección, vida resurrecta y gobierno moral. ¿Cuál es el propósito de un fundamento? Un fundamento. Puede ver el ruedo de la superestructura. Cada una de estas cosas van a tener algo, una estructura que sigue, que es una persona de arrepentimiento el resto de su vida. Radicalmente cambia su mente en la conversión. Constantemente cambiará su mente el resto de la vida. Radicalmente pone su fe en Cristo y lo hará el resto de su vida. Están cortados del mundo radicalmente, en proceso está separándose del mundo el resto de su vida. Recibe el Espíritu Santo críticamente al comienzo, pero el resto de su vida andará en el Espíritu. Entiende el bautismo de la vida de Cristo y la resurrección de Cristo. En el comienzo y radicalmente uno camina en la resurrección. Uno viene cara a cara con las demandas morales del Dios en la conversión, pero el resto de su vida estamos trabajando de las demandas morales de nuestro Dios. Esto da carácter. Cualquiera de estas cosas, si hace falta, tenemos una superestructura inadecuada. Bueno, ahí está. Una descripción muy pequeña de mi filosofía de la enseñanza. Necesita ser pulida, pero ¿alguna pregunta, algún comentario? Los 10 puntos en el currículum se están preguntando, que él estableció. Dios, la Trinidad, Satanás, la Escritura, el hombre,
puedo decirle nombres: teología, angelología, antropología, Cristo, cristología, pneumatología, reino. Son comprensivos, digamos. Iglesia, ministerio, cosas del futuro. Esto acerca del futuro. Escatología no es no importante. Porque a dónde vamos está determinado es cómo nos comportamos. Si tiene una mentalidad escapista, entonces va a comportarse de una manera, pero si tiene el mensaje del reino va a comportarse de otra manera. Lamento no haber estado aquí durante la inauguración de este edificio. Justo ahora es, aunque un poco tarde, gusto poder combinar los grupos, estar de vuelta con los hermanos con quienes tengo responsabilidad acá. Y como dije en la conferencia más grande, he visto varios de hermanos que conocía de cara. Tal vez no les podría poner un nombre cara a cara, pero lo recuerdo de otros años, ocasiones, hacer referencia al hecho de que ellos tenían barbas grises y estaban mostrando señales de edad. Y ahora estoy con los hermanos con quienes pastoreo y veo una madurez y crecimiento en el sentido de responsabilidad que manifiestan. Y esto me bendice mucho. Otra alegría de estar pastoreando aquí es venir a ver lugares, niñas que ya no son niñas y sino señoritas, y algunas han hablado conmigo y ni siquiera las pude reconocer porque son adultas, y algunos varones jóvenes que recuerdo como jovencitos hace años que habíamos conversado, son varones y estoy orgulloso de ellos. Esta mañana esto me bendice cuando miro esta congregación y veo que indirectamente Dios me ha dado el privilegio de compartir. Cada mañana Ruth y yo oramos por ustedes. Oramos con gran sinceridad, gran sentido de responsabilidad. Tomamos muy seriamente la responsabilidad, por lo menos en el espíritu, si es que no en términos de qué es lo que podemos hacer físicamente por ustedes. Gran responsabilidad en el espíritu por la unión que Dios ha hecho con nosotros. Cuando escucho a Ben y a otros varones diciendo que a veces me asustan porque creo que probablemente son demasiado generosos, y yo creo que todos lo que somos lo hacemos por la gracia de Dios, y agradezco por el privilegio de ser utilizados por Él a algún punto, utilizar estos varones. Quiero agradecer a los varones que le salvó la vida de Bill Peters. Bill Peters es muy cercano a mí.
y su esposa es mi secretaria. Y eso no es cualquier cosa. Estoy muy, muy agradecido. Hemos tenido lo que podemos decir un tiempo, aunque no tan dramático, un tiempo épico. Yo creo que ha sido muy profundamente algo con un significado especial de que todavía no nos damos cuenta. Anoche, después de que hermano Charles terminó de compartir, yo sentí muy fuertemente que durante esos días, no solamente en las cosas que han sido dichas, sino en las deliberaciones de liderazgo, que habían ciertas semillas sembradas que no se van a mostrar, no van a salir a flor de tierra por algún tiempo, sino a dar un reconocimiento de estar allí. Tenemos que esperar alguna forma de corazón, una forma de cosecha. Quiero decirle algo que tiene un sentido espiritual. No comprendo todos los caminos de Dios. No comprendo todo lo que Él dice. Solamente leo el libro de sus decretos y sé lo que sé. Pero yo sé que hace algunos años, en el 74, fui juntado en una relación con 4 varones que inició desde el comienzo a tomar implicaciones mucho más grandes de lo que jamás había pensado que iba a tomar. Estas relaciones eran muy personales con Don y Charles y Derek. Yo creo que ninguno de nosotros habíamos pensado en que esto iba a ser una red de personas, de comunidades a través de toda la tierra. Y agradezco y creo que los 5 de nosotros, y luego más tarde con nuestro hermano Derek, fue a otras áreas del ministerio. Yo creo que los 4 sentimos algo de una carga, como los 5 o 4 maestros, no decir nada del antagonismo, el criticismo de falsos hermanos o de hermanos ignorantes o demonios en poder. A veces nos sentimos incapaces para esta tarea. Muchas veces hemos estado solos en estos ataques. Si estuviéramos solos, hubiéramos sido destruidos o hubiéramos botado la toalla. Pero nos sostuvimos unos a otros en tiempo de dificultad. Y Dios nos ha ayudado y Dios nos está ayudando. Mi convicción personal es que a cierto punto tenemos que expandir los 5, expandir este grupo inicial y crear un consejo internacional. Y yo personalmente creo que eso lo hicimos de buena motivación. De alguna manera había resistencia a esto. Lo que habíamos esperado que resulte, no resultó. Hicimos una corrección en el curso este año y en nuestro Consejo Internacional desbandamos el concilio y regresamos al lugar de los 4. Y en el proceso de hacer esto, anulamos un documento que quería leerles, pero no lo traje y lamento mucho.
La carga cayó sobre los 4 de nosotros nuevamente. Y de alguna manera eso parecía que era bien, algo temeroso, pero parecía apropiado. También no había, nuestras personas ya no iban a estar mirando a un consejo de varones, sino que cada tendencia ejercitaba gobierno dentro de su área de funcionamiento. Los hombres de las iglesias que están bajo mi responsabilidad pastoral se encargarían de su gobierno, sus asuntos internos, y que los 4 de nosotros estaríamos el consejo que se reuniría a buscar sabiduría para hacernos cargo del área donde Dios nos ha encargado. Estoy orgulloso de los varones que me ha dado y de la obra que están haciendo, de las comunidades que están en existencia y en pastoreo por parte de ellos. Yo creo que el fruto, la visión de cada líder está siendo manifiesto. Y yo compartí esto en una de las reuniones con mis hermanos. Cuando tiene una compañía, como Pablo tenía una compañía y nuestro Señor tenía una compañía de hombres que laboraban de Dios y que tenían algún cuidado específico. La visión de los líderes de ese grupo, es pasada de una osmosis espiritual, algo por el estilo, y se manifiesta en los creyentes que son pastoreados. Muchos de ustedes saben, estoy probablemente conocido por mi visión mundial, por mi escatología optimista en cuanto a las naciones, y esto ha sido compartido a mis hermanos, ha sido pasado. He visto fruto de esto aquí, demostrado a través de los varones que han sido introducidos. Lamento que no todos pudieron estar aquí esta mañana, pero todos los varones que yo he pastoreado tienen intereses, son hombres con visión de mundo. Howard Carter está influenciando en el sudeste de Asia, y ahora un hombre importante en la nación de Australia que incidentemente se fue a la izquierda, que presentemente está creando una nueva constitución basado en el pacto de Varsovia del bloque del oeste. Esto es una nación de la Gran Bretaña, pero él está haciendo una tremenda labor allá. Tiene la voz de muchos de los parlamentarios, más bien el oído de algunos de los parlamentarios y muchos de los pastores de la nación. Y hay una batalla que está en esta nación, y Howard está en una situación prominente en liderazgo, que no puedo explicar todos los varones, pero todos tienen estas visiones, y es un gran gozo para mí. Y antes de entrar en el mensaje, voy a abreviar, les prometo, para que no estén demasiado tiempo aquí, pero yo quisiera hacer una oración con ustedes y que vayan a nuevas dimensiones en las cuales Dios les ha abierto. Quisiera que tengan un nuevo sentido de responsabilidad. Quisiera que vayan detrás de Ben y Dick tal vez de una manera nueva. Quiero tomar el tiempo de traerle una palabra pastoral, si es que puedo así decir. Esto han sido 2 semanas muy fuertes. Personalmente he estado tratando con
tópicos técnicos teológicos y mi mente está pesada y mis ruedas no dan vuelta como quisiera querer. Quisiera ir a mi casa y a mis rositas de regreso, pero quiero compartir de mi corazón y de mi amor las preocupaciones, mi preocupación para su salubridad pastoral. Ha habido palabras sobre la página. No sé. Quisiera que el Espíritu Santo a través de mí les diga lo más pertinente, lo más útil para ustedes. Quiero leerles de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Antes de leer 1 de Corintios 1, 2 de Corintios 1, perdón, lo que Pablo va a decir. La Biblia no presenta unas actitudes idealistas. Es un libro que trata acerca de la luz, de la muerte y de la guerra y de la paz, esposos y esposas y el divorcio, la rebelión y los prodigios y todos los asuntos de la vida. La Biblia está consciente de toda la existencia, no hay tema que no se puede nombrar que no esté directo o indirectamente mencionado en la Escritura. La humanidad, aún la mera terrestrialidad de la Biblia nos choca y nos hace dar cuenta que la Biblia no va a hacerse cometer el error de no darles el significado de lo que quiere decir. Hay ciertos pasajes aquí que probablemente en unos días anteriores no se entendían, pero en más franqueza ahora los leemos. Pero hay pasajes en la Escritura que pastores antes ni siquiera leían debido a la franqueza y la forma tan derecha como dicen las cosas. Cuando Pablo vino a Corinto, como está escrito en Hechos, él vino desde Atenas. Leí esta mañana todo el pasaje en Hechos y me doy cuenta que ninguno de nosotros puede hacer lo que Pablo hizo, porque eso ya no existe. Ese tipo de atmósfera históricamente no está allí. Recuerdo que no había cristianismo en Atenas o en Corinto. Cuando Pablo vino a Atenas, él hizo lo que siempre hizo y fue donde estaba la gente. Fue a una área judía y iba a la sinagoga porque sabía que iba a encontrar a la gente. Pero cuando fue a Atenas estaba en completamente otro contexto. La gente estaba en el agora, en el mercado. Hemos estado en el Oriente y en el cercano Oriente y en partes de Europa, saben cómo son estos mercados. No solamente se compran las legumbres allí, sino que es el lugar donde uno hace la vida social. Y allí ahí se conversaban y discutían lo que se hacía en el vecindario. Pero la agora, el mercado griego, es donde toda la gente se reunía, compraban y también hablaban. Pablo fue al mercado y cuando estaba allí,
La historia nos dice que era este chiquitito con nariz aguileña. Tengo una foto en mi mente de él. Estoy ansioso a verle, porque él será un judío chiquito con nariz aguileña, pero glorificado. Este hombre habla de sus descalificaciones físicas que algunos cristianos usan como ocasión de criticismo. Pero este hombrecito con una pasión en su corazón recién nacido comenzó a moverse en el mercado, en esa plaza, y las antiguas filosofías eran discutidas. Y él se acercaba mientras estaban hablando y escuchaba un ratito y se acercaba uno y otro grupo y tenían una buena discusión filosófica. Estaban discutiendo la filosofía los estoicos y los épicos, los epicúreos. Pablo se metió ahí y metió sus dos palabritas ahí cuando comenzó a hablar. Imagínense que Pablo no está predicando en la catedral. Pablo no está en un auditorio tan hermoso como este, sino está con los dolores y los empujes y todos los murmuros de los que gritan los vendedores. Está en una situación muy humana, muy ordinaria. Este apóstol a los gentiles, este hombre sobre el cual está sobre el corazón y los hombros estaba la iglesia gentil. Este hombre tan frágil y tan rudo está caminando en la agora. Nadie le conoce, nadie dice, el apóstol vino. Dice, ¿quién es ese hombrecito chiquito? Entonces no fue allá con ningún honor, ni con gran preparación. No tenía una audiencia cautiva con un púlpito, y me imagino que estaba parado allí, se metió en la discusión y cuando él los hablaba, él comenzó a inyectar la verdad a través de la realidad, comenzó a hablar acerca de cosas extrañas para ellos. Y ellos hacían argumentos estoicos y argumentos epicúreos y no hubo una posición contra los epicúreos, contra los estoicos, sino con los cristianos en contra de ambos de ellos y se daban cuenta de que tiene una tercera base en esta discusión y que este hombre era demasiado, así que dijo, ahora escucha muchacho, vamos a llevarte donde los grandes, y los llevaron y dice, vamos con nosotros, y los llevaron al Areópago, y allá en el Areópago él estaba en la presencia de los principales filósofos del día y allí comenzó a discutir y a enseñar, el único cristiano. ¿Cómo le gustaría estar a una ciudad y ser el único cristiano? Pablo dejó un pequeño grupo de personas, algunos creyeron, otros dijeron, te oremos otro día en este asunto. Algunos creyeron, se fue a Corinto, y no era distinto a Atenas. Atenas era el lugar, la sede del asunto filosófico, mientras que Corinto era la ciudad principal de la licencioso. Si uno quiere ir a pecar, uno va a Corinto. Había una frase corriente en esos días. Cuando Pablo fue a Corinto, no era conocido por su permisividad, por su abandono, su maldad, y a esa situación él fue nuevamente con algunos ayudantes, porque estaba solo en Atenas, pero ya tenía algunos de sus compañeros esta vez. El resultado es que él siembra una congregación, y la iglesia consiste de estos pocos gentiles que son sacados de la roca del paganismo y licenciosidad y permisividad, y los moldea a una iglesia, y es la iglesia que él fundó y la ama, y él amó a su iglesia porque él amó acerca del cuidado que él daba a su iglesia. Cuando Ruth y yo estábamos orando, y quiero que se pare un ratito. Si es que yo les amo, ellos son eco de mi amor. Cuando oramos, visualizamos con varias congregaciones y oramos.
Y a veces el Señor nos da cosas para decir. Y no quiero ser... no quiero pontificar y no quiero hacer una aurea de idea de que ustedes son míos y tienen la marca en su frente de Earl Baxter, sino que en mi espíritu estamos dentro del área que Dios me ha confirmado y los pienso en ustedes de una manera paternalista en el mejor sentido de la palabra. Cuando estamos orando por ustedes, yo pienso en Pablo cuando está diciendo de todas las cosas, me preocupo por todas las congregaciones, sino todas las congregaciones por las cuales él estaba como responsable. Y en Corinto era una y los amó a los corintios. Y es posible que usted pueda amar a alguien y ser malentendido. Usted sabe que es posible en vuestra relación como esposos y esposas y en familias y en comunidades, es posible que todas las cosas sean tan en esa situación y destruidas que no es lo ideal. Pero yo creo que es suficiente, porque Pablo tenía ciertos problemas en Corinto. Uno de los problemas era que él prometió venir y él no había venido. Y él dijo, bueno, él no cumple su palabra. Bueno, miremos el versículo 23 de 2 Corintios capítulo 1. Voy a leer una traducción muy libre, pues usted siga leyendo en la traducción donde usted tiene. Comenzando en el versículo 23. That it was to spare you that I deferred my visit to Corinth. I didn't come to you because I didn't want to have to come to do the things I felt maybe I'd have to do. Not that we would domineer over your faith. Rather, we would help you to achieve happiness. You have a standing of your own in the faith. For I made up my mind that I would not pay you another painful visit. For if I cause you grief, who is there to cause me joy but those whom I have grieved? That's very, very natural. You're my joy. You bring joy to me. People bring joy to their leaders. They're urged to bring joy to their leaders. Their leaders are urged to bring responsible pastoral care to them. El gozo que Pablo tuvo, yo también tengo, y porque las congregaciones traen gozo a los líderes. Es algo como los padres y los hijos. Ustedes no escriben un contrato legal con su hijo. Usted lo ama y quiere que sea feliz, que haga lo mejor para él. Y sentir sus brazos alrededor de su cuello y decir, mamita o papito, te amo. Uno va y trabaja extra 12 horas para recibir un abrazo así. Es un arreglo de amor. Y leemos esto, no es un asunto legalista, no es algo que está en cemento, no es algo que está escrito, es una relación de amor. Si es que no hay esta relación de amor, entonces hay un legalismo, una religiosidad que no tiene sentido. Amor es el ungüento que engrasa las ruedas para que todo funcione. Y si es que no hay este aceite, entonces achicharrea y se oxida y hasta se detiene. El apóstol Pablo está hablando muy personalmente, no algo eclesiástico acerca de esto. No lo hace, asuntos, anuncios teológicos grandes. Usted dice, ustedes son mi gozo. Algunos de ustedes los he guiado personalmente a Jesucristo. Me acuerdo cuando estaba predicando la palabra y Dios les tocó de su pan a Dios y clamaron a Dios y dijeron, Jesús es Señor. Yo estuve allí. Yo estaba ahí cuando eran bautizados y me acuerdo que yo les bauticé en sus casas. Esto es una relación de amor. Yo estaba bajo Dios, que los trajo del paganismo a Jesucristo. Ustedes me dan gozo. Nadie más me da gozo como ustedes. Ustedes son mis hijos. Tal vez tienen muchos profesores, pero tal vez no tendrán padres como yo, porque yo les paternicé. Y esa es la diferencia. Y hay algo urgente y algo que me tiene dolor. Si yo les he causado dolor por algún malentendimiento, entonces ustedes son mi gozo.
Porque cuando ustedes, Susanita o Juanito, les causa problemas, no les agarre y no les meta en el basurero y hace 2 hijos más. Y dice, ahí queda todo. Dice, no, que uno tiene que hacerlo funcionar ahí mismo. Si es que no funciona, si son desobedientes, uno tiene que ordenar. El resultado tiene que saber que el compromiso del amor, el pacto de amor está allí, eso es su amor. Yo les observé aquí cuidando a los chiquillos, jugando con sus tarjetas de crédito y quitándole los lentes y subiéndose, usted tratando de alabar a Dios y ellos salen corriendo de allí. Y parece que como no les importara. Yo soy demasiado viejo como para acordarme de esto. Pero ahora que me acuerdo, sí me acuerdo bien. Me acuerdo viniendo de a Canadá, de Winnipeg y Vancouver, y la tercera noche mis ojos estaban como dos cosas rojas, y en el medio de la noche mi hijita me está sentada ahí con uno en cada rodilla y uno sentado en cada rodilla, y está cantando la misma que yo. ¿Cómo nos metimos en esto? Después me di cuenta que todo este asunto de amor es una anestesia divina para propagarse en la tierra. Él dice, porque quiero mantener una relación con ustedes, como les he escrito, porque esa primera carta era fuerte. Vaya a leer la primera carta y era cosa dura. Tienes que entender esto. Yo no entendí esto como algún asunto, algo eclesiástico enviando para abajo una congregación, una carta legal. Yo lo hice como padre porque yo tenía temor de que algo suceda y que estemos perdiendo nuestro amor unos para con otros. Y esto no puedo soportarlo. Versículo 3. I felt confidence in you all. I knew that what made me happy would make you happy too. That letter I sent you came out of great distress and anxiety. How many tears I shed as I wrote it. He said, you probably thought I was angry. Ustedes seguramente pensaban que estaban con ira cuando recibieron la primera carta. Yo quiero que ustedes sepan que el papiro estaba mojado con mis lágrimas cuando terminé, porque tenía un quebrantado de corazón por lo que tenía que escribir. Sabemos que cuando está con iras no debe de castigar a los hijos. Pero tienen que entender esto, lo que está saliendo de mí no es vindictivo, no es malo, no es odioso, no es, sino que es necesario. Amor paternal que tengo por ustedes, que por eso tengo que ejercitarlo. Y pero el gozo no está en verles golpeados. Cuando mi papá me decía a mí que le dolía más a él que me dolía a mí, yo creo que era la locura más grande que él decía. A mí me dieron en el trasero. Dice, y me está diciendo a mí que le duele a él. Yo no entiendo cómo funciona esto. Pues tuve mi primer hijo. Y la hora vino cuando era obvio que algo tenía que hacerse como disciplina de esta manera. Le dije a mi esposa, dije, querida, yo creo que tienes que hacer algo con tu hijo. Y ella dijo, me parece que la iglesia donde yo voy, el hombre que escucho predicar, dice que el hombre es la cabeza de la casa y tiene que disciplinar. Dice, me gustaría torcer el pescuezo a quien dijo eso. Era él mismo. Mi primer hijo, la primera administración en cuanto a la disciplina. Lo llevé al dormitorio y mi esposa pensó que nunca. Eventualmente abrió la puerta calladita para encontrar a mi hija abrazada conmigo, acostados en la cama y ambos llorando.
Recuerdo el dolor de los ojos de mis padres cuando él me decía, me duele más a mí que a ti. Me demoró mucho en entender, pero estaba él en lo cierto. Ningún castigo ese momento parece de gozo, pero sino luego traerá muchos frutos de justicia para todos aquellos que lo ejercitan. Dios nunca dijo esto sin sentirlo. Cualquier persona que piensa que castigar a su hijo es una felicidad, es peligroso, pero cualquier persona que no castiga a sus hijos para no perpetuar la relación de amor, una madurez de sus hijos, también está loco. Hay una tensión entre esas dos cosas. En el versículo 4, yo quería que con el amor, un amor fuera de lo ordinario que he tenido por ustedes. Había un caso fantástico en Corintios que estaba viviendo con su madrastra en inmoralidad directa y fue un escándalo dentro de la iglesia, y en la primera carta Pablo tuvo que lidiar con esto y sobre a eso se refiere. La penalidad en la cual en sentido general, versículo 7, else he may be overwhelmed by despair. So I entreat you to assure him of your love. My previous letter was something of a test. I wanted to make sure that you would follow my orders implicitly. But anyone who has your forgiveness has mine too. Indeed, for my part, whatever I have forgiven, I have had to forgive everything. I have forgiven for your sake in the presence of Christ. We don't want Satan to win any victory here, for we well know his maneuvers, his devices, his designs, his schemes, his wiles. Pablo dijo, queridos, por favor, ustedes de quienes he engendrado en el vientre de Cristo, muchos de ustedes he llevado los pies de Jesús personalmente y no me están entendiendo y están diciendo que no vengo porque yo no, porque yo no digo sí, no, cuando yo digo sí, yo digo sí, cuando digo no. Yo no hablo cosas dubitativas. En todas las promesas de Jesús son sí y no. Jesús no dice sí, ¿no? Eso no es respuesta. ¿Dame una respuesta sí o no? Yo no estoy jugando con ustedes. Y dice, lamento que están con tristeza, pero tienen que entender mis razones por no venir más antes. Les estoy escribiendo por lo que está sucediendo. Quiero que sepan que tenemos algunas diferencias y tengo mucho dolor. Dice Dios, abran sus ojos para que vean a la serpiente que ha estado causando los problemas a través de todas las edades. No seamos del espíritu divisivo, tenemos demasiadas cosas juntas como para arruinar esto, con demasiadas cosas en común. Quiero hablar un cortito acerca de, en la iglesia primitiva, entiéndame esto, acerca de la obra del enemigo. Ninguna de estas cosas no estoy hablando nada específico. Si es que hay ropa tendida, no tiene nada que ver. Es pura chance. Si es que no es una información de Ben que me está diciendo, no sé nada de esto acerca de sus vidas personales o personales. Estas son cosas que todos necesitamos entender y nos atacarán si es que viene. Esto es lo que Pablo dijo,
las artimañas del diablo. Y si es que nosotros estamos conscientes de ellas, no caeremos por ellas. Esto es todo lo que quiero decir esta mañana. ¿Cuántas congregaciones han sido divididas y han perpetuado hostilidad? ¿Cuántos han ido al mundo y a ser inconsistentes y no tienen una vida espiritual porque una congregación o la persona era ignorante de que toda esta cosa era una artimaña del enemigo para destruir? Quiero decir algo claramente. Uno, a través de la división nos debilitamos. Esto es la artimaña más grande. Le dije a Ben en el desayuno, yo tengo un dolor constante en mi corazón. Es un dolor que no se quita. Así lo siento. Hay algo dentro de mí que a veces me enloquezco, a veces tengo ganas de botar la toalla. Y es el escándalo de nuestras divisiones. Y como que el mundo nos mira, el mundo tiene razón para no creer. Escuchen lo que Pablo les dice a los Corintios, 1 Corintios 1, 10 y 11. Por la misericordia de Dios les digo que hablen la misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros, sino que sean perfectos, unidos en el mismo sentido, en la misma mente, en el mismo juicio, porque hay tensiones entre ustedes. Pablo está hablando acerca de las cosas del conocimiento y dice, se me dijo por la casa de Corinto que hay divisiones entre ustedes. Yo lo creo. Porque una vez dijo, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolo. ¿Acaso no son carnales al decir eso? ¿Por qué no se ponen sabios de que la iglesia es una? Padre, yo oro que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que ellos sean uno en nosotros y en el mundo sepa que tú me enviaste. No hay nada más importante esta mañana de llevar, arreglar los asuntos que hacen división entre nosotros. Ellos tienen que recordar, nada, cosa más importante, nada es tan importante que dividirnos de su amor, del amor que no nos debe separar. Tiene que resolverse esto. Es la estrategia de Satanás para dividirnos, sino para hacernos picadillo, para que seamos estériles en el mundo, para que debe haber la unida declaración de que Jesús es Señor. Amén. Eso es una artimaña del diablo para debilitarnos a través de la división. Debemos mirar nuestras motivaciones y acciones para ver que no estemos dando gloria al diablo. No era de que digas esto, no era que digas el otro. Bueno, si era mío. Bueno, pero no es un ángel, no es un arcángel, no es Dios, es un hombre. Y tal vez él erró esta vez y tal vez la próxima vez será tu turno. Recuerden que la gente que están ofendiéndote son los mismos a los cuales tú ofendes. Los mismos humanos. Es la misma humanidad que ellos tuvieron que lidiar. Cuando tú no estás santificado, tu humanidad, tú herirás a alguien, pisarás los callos de alguien, pero tiene que poner en orden la humanidad, sino por la gracia de Dios solamente que podemos nosotros relacionarnos unos con otros en amor. Ustedes esperan perfección de mí, olvídese. Yo quiero ser santo, yo quiero ser un hombre de Dios. Yo tengo una pasión en mi espíritu, como nunca antes en toda mi vida. Yo quiero ser un hombre santo. Pero sale de esto de mi boca y me doy cuenta de mi humanidad, me doy cuenta de mi pelo que se me cae, de mis años sobre mis hombros y de todas las cosas
las expresiones de mi humanidad caída y clamo al Señor y digo, oh Dios, ten misericordia de mí. Yo te doy a ti el mismo derecho. Siempre que esté en tu corazón de ser santo, que haya el deseo en tu corazón. Si no tienes el deseo de ser santo, si no tienes el deseo de ser como Dios, entonces tu conducta es reprensible. Pero si tú tienes el corazón de ser santo, entonces yo voy a hacer un campo para tus equivocaciones y para tu humanidad y comprenderé esto. Siempre y cuando estos sean los parámetros del deseo de ser santos y el temor de Dios. Yo no lo he perfeccionado, pero estoy caminando para allá. Yo quiero, Dios sabe cuánto yo quiero. Y con vuestra regeneración, como los digo en la conferencia, que Dios nos regenera y ponen ustedes la semilla de Dios, Él puso un amor insaciable que no será satisfecho a menos de ser perfeccionados en su presencia. Si no lo tienen esta mañana, ni yo tampoco lo tienen, quiero que se den cuenta el escritor de los Hebreos que nos dijo, nosotros no somos hijos bastardos, porque ese nacimiento, si no sería entre nosotros ese amor de quitar todas estas cosas que nos han maldecido el resto de la vida, para ser libres de todo eso, para ser como Cristo, ser como Dios, para ser santo. Eso vino con vuestra regeneración. Eso fue posible a través del Espíritu Santo. Dios nos ha dado formas de gracia para que esto sea real. Y cuando tenemos eso, entonces Dios nos dio gracia con unos con otros para hacer las cosas y poder caminar con Él. Y cuando nosotros no levantamos a las motivaciones más altas dentro de nosotros y somos débiles y nos amamos a nosotros y nos perdonamos a nosotros, pero no permitamos separarnos, porque eso no es opcional. Nuestra unidad no es negociable. Segundo punto. Pablo dijo en Corintios en capítulo 5 que hay cierta fornicación entre ustedes y tal fornicación no es ni siquiera mostrada entre los gentiles lo que ustedes tienen. Y están orgullecidos, están orgullosos y no tienen temor y el que ha hecho estas cosas semejantes debe ser quitado entre ustedes. Cuando están reunidos en un espíritu en el nombre del Señor Jesús, que saquen a uno, entreguen al diablo a uno de estos, porque el Espíritu dice, hasta el día que venga el Señor. Él dijo, si ustedes no sacan la inmoralidad de esa iglesia, entonces un poquito de levadura afectará a toda la masa. Es un asunto muy difícil en nuestro día. Un documentario que vi en 12, 13 años sentados delante de un consejo diciendo cómo usar métodos de control de natalidad. Y un récord se mantenía de estos 12 o 13 años de muchachas y se les llamaba varios días para saber si estaban tomando sus píldoras. Pero muchas de ellas tenían hijos, que estos colegios comienzan a tener guarderías infantiles para los hijos de los jóvenes cuando vienen a la escuela. Aquí voy a ser muy a la antigua, tal vez me van a escuchar, y tal vez un poquito cristiano. Pero yo no sabía nada de ese consejo. Yo dije que sugería que tal vez deben de reconsiderar el valor de la abstinencia. Yo creo que nuestro presidente tuvo buen ánimo cuando dijo que la gente jamás parece que no escuchaba la palabra no. Eso es lo que la Biblia dice. Dije que la Biblia es muy franca. Dice, es bueno para que hombre no toque mujer. Cada cual tenga su propia esposa.
Entonces de esa manera no tiene tentación. God doesn't deny the body. Dios no niega las motivaciones biológicas y sexuales del hombre. Dios lo puso allí. A Dios no le gustan las fiestas. Dios no quiere que tengamos un buen tiempo. Ese es el espíritu de esta edad permisiva. Pues si Dios dice no cometer adulterio, habla acerca de la virginidad, habla acerca de la castidad. Dios no está hablando acerca de dañar las fiestas. Él no está diciendo cómo tener un buen tiempo. So now we've got the scourge of age across the country. What are they doing? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora a través de todo el You hear any país? loud voices about Escucha people palabras taking their que lives están down? cambiando sus vidas, algunas voces altas, dice algo acerca de los conducta homosexual, se escucha acerca de la permisividad. No se escucha eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Tienen que tener una experiencia más cuidadosamente y sean más cuidadosos y tienen que preocuparse que en su pecado no se contagie. Pero la contagión de SIDA o de gonorrea no es nada comparado con el germen que está en su alma, el germen del pecado que está condenándolos hasta el infierno. Y no dicen nada, no dicen nada acerca de eso. Y la última cosa es que las dragas milagrosas han perdido el poder para lidiar con estas. A los antibióticos ya no sirven. La razón que yo no vine el año pasado fue a un hospital en San Diego para un asunto de cirugía. Estaba 2 días. El, el tipo principal de los bichos me estaba operando. Dice Casito, le perdimos por una infección y 12 días más tarde no podía caminar sino con bastón. Hace 4 semanas que a una normalidad física. Los gérmenes no son ningún chiste, porque los gérmenes tienen tal inmunidad y no sabemos cómo los llevamos a cabo. Los gérmenes juegan su propio juego. Si hay algo que tenemos que tener en la iglesia de Dios para no permitir las artimañas del diablo, tenemos que tener contra la promiscuidad y permisividad. Un hermano dijo muy astutamente, cuando leemos las epístolas de Pablo, entendemos algo muy interesante, que los problemas de cada una de las iglesias que Pablo escribió correctivamente, esos problemas pueden ser vistos como los problemas distintivos de las culturas alrededor de él. Y porque la iglesia no hizo una muralla en contra de los asuntos culturales negativos. ¿Qué es lo que era el problema en Corintio? Dice que había fornicación entre ustedes. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Están manifestando la atmósfera cultural en donde vivían y en vez de cambiar la atmósfera cultural donde vivían, estaban siendo afectados por ella. ¿Dónde quieren? Efesios 6. En Efesios era la sede del poder demoníaco y había concentración de poder satánico como nunca antes en toda esa parte del mundo. Pablo dijo, nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principales y potestados y en los lugares, porque eso estaba penetrando dentro de ellos. Y puedo lidiar uno y cada uno de ellos. Pero ahora quiero que hablamos con una sociedad permisiva. En el estado de California hay la mitad de la gente convive y la mitad de la gente están casados en California. Hay algo acerca del pecado sexual
que Dios no le tiene un disgusto especial de esto. Déjeme decirle algo. Ruth y yo estamos leyendo a través de la Biblia otra vez. Y le estábamos leyendo acerca de Balaam. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, Balaam se le nota como gente más o menos. Se va allá con el permiso de Dios, abrió su boca, habló las bendiciones de Israel. Y cuando uno termina de leer eso, dice, oye, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente en el Nuevo Testamento le da un mal nombre? ¿Pero por qué habló la voz de Dios y cosas por el estilo? Pero si vamos a los otros pasajes en la Biblia, ¿qué es lo que sucede? Cuando Balaam no pudo maldecir, le dijo a Balac, no puedo sacar una palabra de maldición, pero déjeme decirle algo. Esos son muy humanos y tienes muchas mujeres hermosas y saben lo que es idolatría. Y la Biblia dice que él enseñó a Balac cómo seducir a las israelitas sexualmente y en forma de paganismo idólatra. Lo que él no maldijo, él corrompió. Satanás sabe si es que es un cristiano nacido de nuevo, él no puede maldecirlo. No puedo maldecirlo. La sangre está sobre él. ¿Usted cree que cuando Balaam estaba mirando ahí el campamento de Israel desde su lugar tan alto, cuando estaba parado al lado de Balac, usted cuando miraba a Israel estaba allí en un campamento que él no, de todo ese campamento de israelitas no había nadie pecando? Pero cuando Balaam se paró allí, él dijo, no he visto nada cosa en Israel. ¿Cómo puede decir? Eso no es realista. Tiene que haber pecadores allí. Tiene que entender. En ese campamento de Israel había un tabernáculo y había un fuego ardiente de la presencia de Dios y dentro había una arca y estaba allí en la misericordia de allí, estaba la sangre del cordero y ahí estaba la ley de Dios y la ley de Dios estaba en acción por la sangre y los pecados de Israel estaban perdonados. Y cuando Balaam estuvo allí para maldecirlos, tú no puedes maldecirlos porque yo los he bendecido y no habrá iniquidad en Israel porque hay sangre allí sobre Israel. Entonces cuando el diablo viene a maldecirte, no porque no has hecho nada malo, sino porque cuando Dios te mira a ti, Él te ve a ti ensangrentado en Cristo y tú estás aceptado en Cristo y Él no puede maldecir lo que has redimido. Satanás sabe eso, entonces Satanás no puede maldecirte, pero Él tratará de corrompirte y es muy bueno hacer eso. No dejes que te corrompa a través de la lascivia. La presión que tenemos de los compañeros en la escuela, en el colegio, en el trabajo. Hay más gozo en ser santo que en ser permisivo, promiscuo. Las personas más felices del universo es Jesús, de quien se dijo, amó la justicia, odió la iniquidad, por lo tanto Dios lo ungió con el óleo de la alegría. Míreme en el ojo y dígame que eso no es cierto, como hijo de Dios. El tiempo cuando tú has estado miserable, lo más miserable es cuando has estado fuera del contacto con Dios. ¿Cuánto pueden decir que sí? No quiero acercarme más al infierno que eso. Ahora, míreme, cuando uno se ha sentido más cercano a Dios, el gozo más exquisito, abandonados a la vida, cuando estábamos más santos, más intocados por ningún mancha del pecado. ¿No es así? Escuchen entonces, ¿cuál es la conclusión entonces? Están felices.